El arte barroco es un fenómeno complejo de índole social, política y religiosa que busca expresar de manera ostentosa un mundo en movimiento, en una lucha continua entre la agitación de los sentidos y la paz del espíritu. Las principales características son la influencia religiosa de la Iglesia Católica, la cual quería contrarrestar las ideas protestantes. Para ello promovió la construcción de templos llenos de esculturas y se alejó de los temas paganos. En segundo lugar tenemos la exaltación del movimiento, ya que el siglo XVII fue un periodo lleno de guerras y violencia. Se buscaba expresar la vida agitada y dramática de esa época. La tercera característica es que el barroco representa las pasiones humanas y utiliza el color y el movimiento para crear una especie de teatro visual. La arquitectura también reflejaba esto, ya que los edificios se diseñaban para ser impresionantes y teatrales. Finalmente tenemos la característica del juego entre luz y sombra, ya que un aspecto clave es el uso de fuertes contrastes entre luces y sombras, conocido como claroscuro. En la literatura tenemos a dos principales autores. El primero es Miguel de Cervantes Saavedra, un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, quien creó el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, obra con la que rompe la tradición novelística, ya que es la primera en enfocarse en describir el carácter del personaje principal, la intimidad de su pensamiento y sus valores, representando incluso sus conflictos internos y la evolución de su personalidad. Esta obra también es considerada la primera novela contemporánea de carácter subjetivo, en donde el autor crea un mundo hermético que envuelve al lector en torno a un personaje y su forma de ver la vida. Este fue el inicio de la novela polifónica. Esta obra representa la presencia en el hombre de dos experiencias muy diferentes, que a menudo luchan entre sí: realidad y fantasía, razón y delirio, cuerpo y alma. Otro autor destacado es Fyodor Dostoyevski, novelista ruso, autor de Crimen y Castigo, así como Diario de un escritor, obra en la que se elige como un guía espiritual de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso articulado en torno a la fe ortodoxa y puesto al decadentismo de Europa Occidental, y su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos y la relación del hombre con Dios. Los principales escultores de estilo barroco fueron el italiano Giovanni Bernini, el más importante con sus obras Apolo y Dafne y Plutón y Proserpina, así como los españoles Juan Martínez Montañés con sus obras El Cristo de la Merced y Alonso Cano, conocido por la Inmaculada Concepción. Algunos de los principales pintores del estilo barroco fueron, en Italia, Pietro da Cortona con su obra Triunfo de la Divina Providencia y Caravaggio con su estilo denominado tenebrista. En Francia, dos pintores asimilaron el estilo caravaggesco, Georges de Latour y Louis Lenain, quienes empleaban dramáticamente la luz en sus obras de gran formato. En España, sobresalió Diego de Velázquez, consumado maestro del tono y del color, con sus obras Los borrachos, Las hilanderas y sobre todo Las meninas, una de las cumbres de la pintura universal, sobre la que se ha afirmado que es la teología de la pintura. Finalmente, en los Países Bajos destacó el flamenco Pedro Pablo Rubens, quien pintó cuadros de gran composición dramática y de línea fluida cargados de colorido y de luz vibrante. Los principales autores de la arquitectura barroca fueron en Italia Gian Lorenzo Bernini, constructor de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y en Francia Jules Jardin-Mansart con el Palacio de Versalles. El estilo artístico del barroco supuso para el teatro el periodo de mayor esplendor, sobre todo durante el siglo XVII en España. Sus principales características eran el uso de espacios variados como plazas, palacios y ayuntamientos. También la actuación prolongada durante horas, así como el gran impacto político y social, ya que el teatro era la principal diversión del pueblo. Los principales temas a tratar eran sobre la lucha de las pasiones y los cuestionamientos teológicos. Comúnmente se utilizaban tres tipos de personajes: el galán, la dama con amplia belleza y el criado gracioso del galán. Los autores más representativos del teatro barroco fueron Félix Lope de Vega y Carpio, escritor español declarado un monstruo de la naturaleza por su patentoso don de crear literatura en cualquier género literario, así como Pedro Calderón de Barca, quien fue el sacerdote discípulo de Lope de Vega, que escribió 120 comedias y 80 autos sacramentales. En la música tenemos a tres principales autores. El primero, Amadeus Mozart, quien ocupa uno de los lugares más altos en el Partenón de la música. Su estilo es barroco, pues es síntesis de dos elementos aparentemente opuestos: un tono ligero y simple acompañado de un profundo conocimiento del alma humana.
Después tenemos a Ludwig van Beethoven, que a pesar de ser afectado y posteriormente privado por completo del oído, realizó una labor compositiva innovadora y personal. Finalmente tenemos a Giuseppe Fortino Verdi, compositor italiano, dominador de la escena lírica europea durante la segunda mitad del siglo XIX. En conclusión, el arte barroco ha dejado una influencia importante que se refleja en distintos aspectos de la modernidad. En primer lugar, el desarrollo de la ciencia exacta y la técnica que se ha manifestado en prácticamente todos los ámbitos de la vida material. Estos logros abarcan desde la mejora en la alimentación, higiene y salud hasta el progreso en los sistemas de transporte y comunicación, lo que ha resultado en mejores condiciones cotidianas de vida y un incremento notable en la riqueza. Además, el espíritu barroco ha fomentado una mayor participación del individuo en la vida social, política y cultural, consolidando una mayor libertad para expresarse y actuar en estos ámbitos. La separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, herencia de las transformaciones políticas que comenzaron en esa época, ha sido fundamental en la construcción de sistemas democráticos más justos. Asimismo, el derrocamiento de los sistemas políticos absolutistas y el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, consagrados en los valores de la libertad, igualdad y fraternidad, son legados que han continuado vigentes hasta la modernidad. Por otro lado, también se han heredado ciertos elementos negativos como el reduccionismo, la tendencia a explicar la verdad desde solo un aspecto de la realidad, ya sea a través del racionalismo o el antropocentrismo, ha dado lugar a una comprensión limitada del mundo. Esta mirada reduccionista ha sido reforzada por corrientes como el individualismo y el materialismo, que han promovido una visión más utilitaria y superficial de la existencia. Otro aspecto crítico de la modernidad incluye la contaminación, los accidentes, todas las consecuencias negativas del avance tecnológico, así como la desigual distribución de la riqueza. La insatisfacción por la falta de realización personal también ha sido una consecuencia derivada de la dependencia en los bienes materiales y el progreso externo, lo cual se agrava por el consumismo y el capitalismo exacerbados. Así, el arte barroco, aunque ha contribuido al progreso en muchos sentidos, también ha dejado ciertas sombras que se manifiestan en el mundo moderno.